verificación del funcionamiento del generador de pulsos para inyectores. La primera prueba que vamos a realizar va a ser la principal, la alimentación, en la cual conectamos uno conectado a negativo y el otro así suelto, ¿ya? En donde la primera prueba lo que vamos a hacer es darle un toque nada más, cosa que con este toque verificamos si es que hay un cortocircuito y quitamos la conexión, ¿no? ¿Eso por qué motivo? Para quitar la conexión, en lo que estamos evitando es dañar algún componente de más, ¿no? Si esto en el caso de que exista algún cortocircuito dentro de la placa. Entonces, en el primer toque hay que estar atentos al destello del LED, en el cual damos un toque, ahí está, y el destello del LED es el cual hay que distinguir, ¿no? Entonces, si nos fijamos bien, el LED está destellando, perfecto. Ahora, siguiente paso va a ser la conexión por 3 a 5 segundos de la alimentación, ¿ya? Entonces conectamos aquí, esperamos unos 3 a 5 segundos y quitamos la alimentación. Ahora, el siguiente paso va a ser verificar que ningún componente haya calentado, ¿no? Esto obviamente desconectado, vamos con nuestra mano y vamos tocando cada componente, cosa que lo que tiene que pasar aquí es que ningún componente haya calentado, ¿no? Si algún componente calienta es indicio de que en mi circuito hay una falla, hay un cortocircuito. Entonces, revisando ahora mismo no hay ningún componente calentando, entonces perfecto, podemos revisar la conexión correspondiente, positivo y negativo de alimentación, y ahí lo dejamos. Entonces, ya nos fijamos bien aquí que el destello del LED o bien la intermitencia es constante, ¿no? En el cual con el potenciómetro del lado izquierdo vamos a poder realizar la modificación de la frecuencia de salida, que va a estar distinguida o vamos a poder detectarla con el parpadeo del LED, ¿no? Ahí nos fijamos bien, vamos aumentando poco a poco y el destello va a ser tan rápido en el cual vamos a ver que el LED se queda casi encendido constantemente. Pero ojo, esto no significa que esté encendido en su totalidad. ¿A qué nos referimos? A que en sí le está llegando una señal demasiado rápida, demasiado veloz, ¿no? Una frecuencia tan alta, la cual lo que hace es casi dejar encendido al LED, ¿no? Ese destello, ese parpadeo, esa velocidad que estamos viendo aquí, no es distinguida ni con la cámara ni con el ojo humano, cosa que para poder visualizar esta requeriríamos de otra herramienta, ¿no? Que sería el osciloscopio. Pero el potenciómetro del lado derecho, si nos fijamos bien, nos sirve para poder modular el ancho de pulso. ¿Cómo distinguimos esto? Si nos fijamos bien al LED, cuando yo reduzca el ancho de pulso, el LED va a tener menor brillo. Fíjense, el brillo del LED ha caído un poco, sigue encendido, pero el brillo ha caído un poco más. Ahí estamos con un ancho de pulso mínimo. Y cuando vamos aumentando el ancho de pulso, fíjense, el LED tiene que tener mayor brillo, ¿no? El destello, el brillo que genera este LED va aumentando, ¿no? Es más fuerte. Ahora, estas son las primeras pruebas, ¿no? Del funcionamiento en el cual podemos ir variando en ambos casos el ancho de pulso como también la frecuencia, ¿no? Entonces lo ponemos todo al mínimo y la siguiente prueba va a ser revisar las salidas, porque este parpadeo, la señal que yo estoy viendo por el LED, no me confirma a mí que esa misma señal yo la tenga en los terminales de salida. Para poder realizar unas pruebas y si yo no tuviera algún relé o perdón, un inyector, lo que yo hago es simular el embobinado de un relé o de un inyector con una resistencia. Esta resistencia la conectamos entre dos de las salidas, en la cual esta resistencia va a ser de 1 kilo ohmio, ¿ya? Pero a la otra salida que yo tengo aquí, que están separadas, yo voy pinchando con mi buscapolo, ¿no? Empezamos desde las alimentaciones. Alimentación negativo, el LED verde. Alimentación positivo, LED rojo. Para tener un buen contacto estamos pinchando sobre los tornillos de las borneras. Siguiente terminal va a ser el negativo de salida o señal para el inyector, ¿no? Ahí tenemos el negativo pulsante.
Siguiente terminal, positivo constante, ¿no? Los 12 voltios de alimentación para el inyector. Siguiente terminal, si nos fijamos bien, este es otro positivo. Y como hemos conectado aquí una resistencia, fíjense, yo tendría ambas señales, ¿no? Que es la simulación para mí de la señal de un inyector, en la cual yo tendría positivo y pulsos negativos, ¿no? En este caso. Entonces, con esta verificación con el buscapolo, yo estoy realizando una prueba para poder confirmar que yo tengo las mismas señales, la misma señal del terminal que se nota por el LED. Yo la puedo distinguir en los terminales de salida, ¿no? Tengo aquí negativo pulsante, positivo constante y negativo pulsante, ¿no? Entonces, esta es la prueba de funcionamiento. Ahora, posibles fallas que podría ocasionar que el proyecto no funcione. Fíjense que si yo desconecto ahora mismo el cable negro del potenciómetro de la izquierda, fíjense, si yo desconecto este, vamos a quitar la conexión. Si quitamos esta conexión, el proyecto en sí no va a funcionar. Fíjense, desconectamos y lo dejamos suelto aquí. Entonces, revisamos. Fíjense que el LED ya ni siquiera está parpadeando. Revisamos señales. No tengo nada. Tengo el positivo constante y la señal de negativo no hay, ¿no? Aquí tengo positivo porque aquí el positivo está atravesando la resistencia y llegando hasta este punto. Pero yo no tengo ningún negativo, ¿no? Cosa que para mí, si mi proyecto no funciona, tengo que revisar toda la placa, viene siendo las soldaduras e incluso las conexiones que están fuera de la placa, que en este caso serían alimentaciones y también conexión a los potenciómetros, ¿no? Fíjense que con solamente desconectar un solo cable, el proyecto ya no funciona. Lo volvemos a conectar y fíjense, ni bien le doy un buen contacto, el LED ya está empezando a parpadear, ¿no? Entonces, esta es la prueba que vamos a realizar. Otra prueba más que podemos realizar, muy aparte de verificarlo con el buscapolo, va a ser verificarlo simulando el inyector con un relé de 12 voltios, ¿ya? El relé de 12 voltios lo utilizamos suelto, en el cual solamente utilizamos el embobinado que tiene este internamente. Ahora, para realizar modificaciones dentro del circuito, lo recomendado es desconectar la alimentación. Quitamos la alimentación y conectamos nuestro relé. El relé va a estar conectado en uno de los terminales de salida de nuestro probador, ¿no? Como en este lado ya tenemos la resistencia, al otro lado vamos a conectarlo el relé. Ya tenemos conectado el relé, cosa que realizamos la primera prueba de igual manera, ¿no? Damos un toque y atentos y escuchamos también el funcionamiento del relé, ¿no? Esta es una prueba que se puede realizar porque el mismo inyector y el relé van a manejar un embobinado, en el cual en ambos casos vamos a tener un pequeño sonido, ¿no? Un claqueteo, que son los platinos que tiene este internamente, como también en el inyector tenemos ese claqueteo que sería del movimiento de la aguja interna que tiene, ¿no? En este caso estamos viendo que el LED parpadea junto con el sonido del relé, ¿no? Y también podemos realizar las mismas pruebas, ¿no? Modificar la frecuencia, en el cual con el sonido del relé podemos distinguir, y también reducimos esto y modificar el ancho de pulso, cosa que esto también lo que me va a hacer es reducirme el sonido, fíjense, hasta ahí y está al mínimo, cosa que el relé ya no se acciona. ¿Por qué? El ancho de pulso que yo estoy mandando no es lo suficiente para activar el embobinado de este relé. Entonces lo que yo hago es modificar, ¿no? Este no es un probador de relés, estamos utilizando el relé en simulación a un inyector, cosa que también tenemos la misma referencia del sonido o del claqueteo de unos contactos, ¿no? Entonces, esta es la última prueba que podemos realizar y fíjense que el proyecto funciona correctamente.